Buenas tardes, hermanos, amigos, Dios les bendiga, una vez más acompañándoles a través de esta cápsula bíblica, compartiendo con ustedes la palabra del Señor, compartiendo también una lectura de nuestro pandiario.org. Les invito para que ustedes busquen en su página web www.nuestropandiario.org este y otros materiales que pueden ser de mucha bendición para su crecimiento espiritual, y también una pequeña reflexión sobre ello. Hoy vamos a estar haciendo nuestra lectura bíblica en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Esta porción es conocida como la Gran Comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La lectura de nuestro pan diario para hoy se titula Alcanzar a otros para Cristo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Hace una década no conocían el nombre de Jesús. Escondido en las montañas de Mindanao, en Filipinas, el pueblo Banwaon casi no tenía contacto con el mundo exterior. Ir a buscar provisiones podía llevar 2 días de dura caminata por un terreno escarpado. El mundo los ignoraba. Luego, un grupo misionero llegó a ellos a través de helicópteros que transportaban gente. Esto permitió que los Banwaon tuvieran los suministros necesarios, ayuda médica vital y conciencia del resto del mundo. También les presentaron a Jesús. Ahora, en lugar de cantar a los espíritus, corean sus canciones tribales tradicionales con palabras nuevas que alaban al único Dios verdadero. La aviación en la obra misionera estableció un vínculo crucial. Cuando Jesús regresó al cielo, dio a sus discípulos estas instrucciones: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato sigue vigente. Los grupos que no han sido alcanzados no se limitan a lugares exóticos desconocidos. A menudo viven entre nosotros. Y como con los Banwaon, también se necesita creatividad y recursos para superar las barreras en nuestras comunidades a fin de alcanzarlos. ¿Cómo podría Dios utilizarte para que ellos conozcan a Jesús? Preguntas: ¿quiénes son las personas más difíciles de alcanzar en tu comunidad? ¿De qué maneras prácticas y creativas puedes hablarles de la realidad de Jesús? Alcanzar a otros para Jesús. Esta es la misión de la iglesia. Siempre he pensado que es muy bonito toda esa imagen corporativa que muchas congregaciones tienen, ¿no? Cuando presentan su misión, su visión, sus estrategias, sus objetivos. Pero en lo personal considero que la misión y visión de la iglesia está dada. Está dada directamente por el Señor Jesucristo en Mateo 28, 19 y 20, y es muy claro. El Señor Jesucristo está enviándonos a todos a ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Esa es la misión de la iglesia. No tenemos por qué ser más creativos que eso, no tenemos por qué ir más allá. Con base en esta misión que Dios nos ha dado como iglesia, es que nosotros desarrollamos todas nuestras estrategias para poder ir y hacer discípulos, pero no debemos salirnos de este mandamiento que el Señor Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros como iglesia. Además, es una tarea, no es una recomendación, es un mandato que el Señor Jesucristo nos está dando, y todos y cada uno de los que somos creyentes y decimos ser cristianos debemos ir y hacer discípulos. Cada uno de nosotros tiene ese compromiso con el Señor, tiene esa tarea, tiene ese mandato de parte del Señor muy claro de alcanzar a otros para Cristo. Por supuesto que a veces no es fácil, y de acuerdo al lugar donde estemos, es que debemos pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos
nos muestre cuál es la manera de hacerlo, cuál es la mejor manera de hacerlo. Esta historia de este grupo de personas allí en Filipinas y en muchos otros lugares recónditos del planeta donde muchos misioneros han ido a llevar el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo, y han tenido que encontrar los recursos necesarios para hacerlo. De ello hay historias maravillosas, historias preciosas que podemos encontrar de muchos misioneros que aún han entregado su vida, como Jim Elliot y sus compañeros allí en Ecuador. Busca su historia en internet, Jim Elliot, y muchos otros misioneros que aún han entregado su vida para compartir el mensaje de Jesús, pero al fin Dios cumple su propósito, porque el deseo de sus corazones, que debe ser el de todos nosotros, es alcanzar a otros para Cristo. Y pedirle al Señor que nos dé ese deseo profundo en nuestro corazón, y por supuesto que nos capacite cada día para ello, que nos dé las estrategias, que nos dé la creatividad, porque hay muchas personas que están en un lugar difícil de alcanzar, y no solamente estoy hablando de lugares geográficos, puede ser tu vecino, pero a lo mejor tu vecino tenga un contexto de su vida cultural o religioso, bueno, qué sé yo, complejo, difícil. A lo mejor tiene muchas barreras para que tú puedas acercarte con libertad y hablarle de Jesús. Pero nada es imposible para Dios. La Biblia dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Nada es imposible. Y si tú de corazón le pides a Dios que te dé la sabiduría y que te dé la creatividad para poder compartir el mensaje de salvación con todas esas personas que quizás para muchos sea difícil, Dios lo va a hacer, Dios lo va a dar. Lo importante es que nosotros tengamos esa disposición, que demos ese primer paso y que estemos orando. Yo siempre he considerado que orar antes de presentar el Evangelio en lo posible. Claro, hay muchos encuentros ocasionales en los que tú compartes el mensaje del Evangelio, ¿no? Con la cajera del banco, con el cajero de la tienda, con el conductor del taxi, o bueno, o sea, encuentros ocasionales y momentáneos en los que uno tiene la oportunidad de compartir el Evangelio. Pero cuando uno puede planificar, cuando uno puede ser intencional con un compañero de trabajo, con un vecino, con un familiar, pues es bueno tener un tiempo de oración antes de ese encuentro para predicarle el Evangelio, porque en ese tiempo de oración estamos poniendo la vida de esa persona en las manos del Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que también le redarguya a esa persona de juicio, de justicia y de pecado, y que pueda esa persona tener esa necesidad de encontrarse con Jesús, de encontrarse con el Salvador, de reconocer su condición espiritual, y que pueda también escucharnos, ¿no? Y en ese proceso Dios nos dará a nosotros la estrategia para poder compartir el Evangelio, pero no debemos claudicar en ese propósito, no debemos cansarnos, no debemos desmayar en ese propósito, porque ese es el propósito con el que todos los días debemos vivir, alcanzar a otros para Cristo. Los tiempos cada día son más complicados, cada día son más difíciles para el Evangelio, porque está escrito, y la venida del Señor cada día está más cerca. Así es que ahora es cuando nosotros tenemos que tomar este control de predicar el Evangelio, tomar el control y no perdernos en tanto activismo interno que nos está apartando y nos está alejando de ese propósito de Dios. Por supuesto, el compañerismo, el convivio dentro de las congregaciones, todas las celebraciones, eso es maravilloso, eso es hermoso, pero eso no puede opacar o no puede sustituir o no puede reemplazar el predicar el Evangelio, porque el Señor Jesucristo nos envió a ser discípulos, no nos envió a hacer eventos, a hacer fiestas, a hacer convivios, a hacer compañerismos. Es bueno hacerlos, está bien hacerlos, nos animan, nos alientan, nos sentimos iglesia, pero tenemos que darle prioridad a predicar el Evangelio, a alcanzar a otros para Cristo. Que Dios nos ayude cada día, porque esta es una tarea constante. Debemos perseverar cada día en esta gran comisión que el Señor nos ha entregado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Padre, porque has enviado a nuestro Señor Jesucristo a morir en esa cruz para que nuestros pecados sean perdonados
Y también nos ha el Señor encomendado, como lo dice ahora en Mateo 28, 19 y 20, nos ha encomendado ir y hacer discípulos a todas las naciones. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos ser fiel a este llamado, a esta gran comisión, y que cada día de nuestra existencia, Señor, podamos nosotros decir con plena satisfacción, con plena seguridad, que hemos sido un instrumento tuyo para alcanzar a otros para Cristo. Ayúdanos cada día, danos las estrategias, danos la sabiduría, danos la creatividad, danos la pasión para hacerlo, Señor, y que podamos hacerlo cada día. Utilízanos, Señor, utilízanos para guiar a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro familiar, a Cristo, que nosotros podamos ser ese puente, ese instrumento para que ellos puedan cruzar el puente que es Cristo y puedan tener ese encuentro con Dios. Por ello te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.